Aracena, Rebeca Díaz y Rebeca Campo, que además también son miembros del cartel que lleva por nombre la interpretación de los sueños. Eh, bueno, hoy abordaremos el quinto capítulo, eh, material de los sueños y sus fuentes. Entonces, bueno, le damos paso. Eh, no sé quién desea empezar primero. Freddy, adelante, te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a Gloria Gómez y al Foro de Bogotá por la oportunidad de presentar en la tarde de hoy. Yo preparé una presentación que voy a entonces ver si la puedo poner aquí para ustedes. Si en algún momento la señal no se escucha bien, pues por favor me dejan saber para seguir con más pausa. Bueno, el capítulo 5 se titula El material y las fuentes del sueño. La parte que me toca a mí es la primera parte, que se titula Lo reciente y lo indiferente en el sueño. El capítulo comienza con una recapitulación de lo que Freud ha venido trabajando. Nos menciona el análisis del sueño de Irma y lo que él trabaja en ese sueño, o sea, la propuesta del sueño como cumplimiento de deseo y la distinción entre contenido latente y contenido manifiesto. Él también habla brevemente de la condensación, aunque no la nombra de esa forma, pero nos recuerda que el contenido latente es siempre mucho más amplio que el contenido manifiesto. El contenido manifiesto se puede escribir en un párrafo, mientras el contenido latente necesitaría varias páginas. Así que luego de esa recapitulación, él nos recuerda también lo que él considera son tres propiedades curiosas, enigmáticas, de lo que llama la memoria onírica, ¿no? Porque plantea que el sueño es también una forma de pensamiento y una forma de recordar o una forma de recuerdo. Y bueno, la descripción de esta memoria onírica es también él ya la había mencionado, la había trabajado en el primer capítulo, pero aquí nos las recuerda brevemente. Uno, que el sueño prefiere las impresiones del día anterior, que la selección de esas impresiones responde a otros principios que de la memoria de la vigilia. Por ejemplo, no recuerda lo esencial, sino lo accesorio e inadvertido, y que el sueño tiene a su disposición impresiones de la tempranas de nuestra infancia, pero que también extrae solamente aspectos triviales. O sea que lo interesante de la memoria del sueño o de la memoria onírica es que no recuerda las cosas importantes. La memoria de la vigilia, nosotros conscientemente pues solemos recordar episodios importantes, llamativos, de nuestra vida, ya sea presente o de nuestro pasado, pero la memoria onírica recuerda cosas que parecen ser accesorias o triviales, tanto de las impresiones del día anterior como de nuestra infancia. Luego de eso, esa breve recapitulación, él presenta su primera tesis que dice como sigue: en todo sueño se descubre un anudamiento con las vivencias de la víspera. Freud plantea que es algo que se puede corroborar siempre, que todo sueño está vinculado, establece un lazo entre el sueño y lo que se vivió el día anterior, el día de la víspera, y que por lo tanto, como eso siempre es así, pues ese es el camino más directo para comenzar a interpretar un sueño. O sea que a la hora de interpretar un sueño, una primera estrategia es preguntar o averiguar qué sucedió en la víspera y da una serie de ejemplos. Luego él comienza a hacer unas elaboraciones en torno a esta tesis. Él dice, se pregunta, ¿no? ¿Se enlaza infaliblemente el sueño con la víspera del sueño, con el día anterior, o puede extenderse al pasado reciente? Y Freud se pregunta si el sueño siempre responde a lo que sucedió el día antes, o si también puede ser una respuesta o puede tener ese anudamiento con sucesos, vamos a decir, durante la semana. Pero él descarta esa segunda opción y dice que no, que el vínculo del sueño no es con lo que ocurrió en el pasado reciente, sino con lo que ocurrió en la víspera, o sea, el día anterior.
Hay también el presente y descarta una teoría que pretendía explicar ese vínculo entre la vivencia y el sueño, una teoría biológica que diría que, bueno, entre la vivencia y el sueño debe ocurrir, por ejemplo, 18 horas. Si ocurren más de 18 horas, pues ese vínculo no se va a establecer. Pero eso es una teoría que él descarta, ¿no? Luego de eso, presenta una segunda tesis, ¿no? Que es la siguiente. Para todo sueño existe un excitador entre aquellas vivencias después de las cuales no se ha consultado aún con la almohada. Eh, o sea que entre el sueño y la vivencia debe haber un excitador, debe haber algo que haya causado ese sueño. Y luego él enfatiza esa tesis o la desarrolla de la siguiente manera. El sueño puede tomar su material de cualquier época de la vida, con tal que desde las vivencias del día del sueño, las impresiones recientes, hasta aquellas más lejanas, corra un hilo de pensamiento. O sea que el sueño puede tratar de cualquier época de la vida, recordemos el concepto de memoria onírica, pero solamente lo puede hacer si hay un vínculo, hay un hilo de pensamiento, nosotros diríamos una cadena de significantes entre esos recuerdos del pasado, ya sea reciente o un pasado lejano, y las vivencias que se dieron, de nuevo, el día de la víspera, el día antes del sueño. Una vez Freud ha hecho ese recorrido, presenta lo que es el sueño, lo que se conoce, ¿no?, como el sueño de la monografía botánica. Este es un sueño muy importante, un sueño de Freud, que discute en esta sección de la interpretación de los sueños, pero que continúa trabajando a lo largo de todo el texto, ¿no? Me parece que es un sueño pues, tan importante como el sueño de la inyección de Irma. Y el sueño es un sueño muy breve que dice como sigue. Tengo escrita una monografía sobre cierta planta. El libro yace frente a mí y estoy hojeando una lámina en colores doblada. Acompaña a cada ejemplar un espécimen desecado de la planta a la manera de un herbario. Es un sueño, como pueden observar, muy, muy breve. Y él comienza a elaborar, ¿no?, a interpretar este sueño. Y en su interpretación del sueño, Freud pues, pone en práctica lo que acaba de decir. Él va a abordar este sueño mediante dos acercamientos al sueño. Y estos dos acercamientos remiten a lo que se vivió en la víspera, ¿no? Así que le voy a presentar primero el primer abordaje, que fue un hecho que ocurrió en la víspera, y un segundo abordaje, otro hecho que ocurrió la víspera del sueño. Bueno, resulta que esa mañana en que había tenido el sueño, Freud había visto un libro titulado El género del ciclamen. Y resulta que ciclamen es la flor preferida de la esposa de Freud, y Freud, cuando, ¿no?, reflexiona sobre esto, se reprocha que él rara vez le lleva flores. Eso también le recuerda una historia que contó a unos amigos para probar su hipótesis de que el olvido es una ejecución de un proceso inconsciente, o sea, el tema que luego trabajará en psicopatología de la vida cotidiana. Y esa anécdota de este marido que olvidó el cumpleaños de su esposa, a quien siempre le regalaba flores en su día. Y resulta que esta señora, la esposa, es amiga de la esposa de Freud. Así que en este primer abordaje, que tiene que ver con eventos de la víspera, situaciones y pensamientos, están involucrados, ¿no?, el tema de un libro que vio, el tema de la flor favorita de su esposa y un reproche, ¿no?, que es que rara vez le lleva flores, lo que también implica un olvido, ¿no? Así que esos son los temas que aparecen en ese primer abordaje. Luego él expone un segundo abordaje, y es que Freud reflexiona y piensa, bueno, yo también escribí una monografía sobre una planta, se trata de la planta de la coca, el texto es Uber Coca. Ese escrito fue el que dio la pista a Kohler sobre las propiedades anestésicas de la cocaína. Es Kohler quien hace ese descubrimiento científico gracias en parte a estos trabajos previos de Freud. Él también recuerda que ese día tuvo una fantasía diurna, estuvo imaginando sobre necesitar un cirujano y ocultarle, habría que preguntarse por qué, ¿no? Ocultarle su descubrimiento, su participación en el descubrimiento de Kohler. Él menciona que es difícil para un médico pedir ayuda a otro colega
Y también que esa fantasía se basa en un hecho, en una vivencia real, y es que el padre de Freud sufrió de glaucoma y en la operación que se le hizo, pues Kohler se encargó de la anestesia por cocaína. Freud continúa reflexionando sobre este tema del descubrimiento de Kohler de la cocaína y recuerda que hace unos días atrás había leído un libro conmemorativo donde se mencionaba el descubrimiento de Kohler. Pero Freud finalmente llega a esta vivencia del día anterior, que es que él había tenido una conversación importante con el doctor Konigstein. Freud dice que es una conversación importante, nunca dice de qué trata la conversación, pero esa conversación fue interrumpida por un profesor de apellido Gardner junto a su esposa, y resulta que Gardner en alemán pues significa jardinero, y Freud hace un chiste, un juego de palabras, donde le dice que él y su esposa se ven florecientes, ¿no? Y hay un dato también importante, que este profesor Gardner es uno de los autores del libro conmemorativo que mencionaba el descubrimiento de Kohler. Bueno, esas son el segundo abordaje. Como pueden ver, son vivencias vinculadas con la planta de la coca, con el descubrimiento de Kohler, con un libro también conmemorativo y con una conversación importante interrumpida donde había un profesor que tiene este apellido de jardinero. Bueno, ya Freud ha abordado lo que ocurrió en la víspera del sueño. Él ha dicho ya de entrada, ¿no?, que el sueño se vincula con la víspera. Ya nos presentó dos sucesos de la víspera. Y ahora él va a continuar a hacer el análisis del sueño según su propuesta, ¿no? Freud nos había dicho que el sueño no se interpreta en su totalidad, sino que uno elige fragmentos del sueño y asocia libremente, ¿no? Así que él va a hacer, ¿no?, ahora ese ejercicio. El primer fragmento que elige es el de un espécimen desecado. Y sus asociaciones son las siguientes. Piensa en un herbario, que es una colección de espécimes de plantas procesadas para su conservación y uso científico. Recuerda que trae un recuerdo de su época escolar, en el cual un maestro le pidió a los alumnos revisar y limpiar el herbario del instituto porque tenía gusanos, o sea, polillas. Él recuerda que en ese herbario habían crucíferas y resulta que él tomó un examen de botánica donde aparecían estas plantas y él no supo reconocerlas, por lo tanto no le fue bien en ese examen. Y las crucíferas, es curioso, ¿no?, que haya salido mal en ese examen, porque las crucíferas lo hacen pensar en las compuestas y en su flor preferida, que es alguacil. Esa es la primera, ¿no?, la primera asociación a raíz de este primer elemento, que como pueden ver tienen que ver con un herbario, que es también una especie de libro de la época escolar de Freud, de un examen de botánica donde no le fue bien, y de nuevo el tema de una flor preferida. Habló hace un momento, ¿no?, de la flor preferida de la esposa de Freud. Aquí aparece la flor preferida de Freud. El otro elemento que también analiza es: veo frente a mí la monografía que tengo escrita. Eso lo hace pensar en la imaginación visual de Fliess, con quien él está comunicándose de forma epistolar. Recuerda que Fliess le había escrito: me ocupo mucho de tu libro sobre los sueños, lo veo terminado frente a mí y yo lo ojeo. Freud está escribiendo el libro de la interpretación de los sueños mientras tiene este sueño y está comunicándose con Fliess, y Fliess le dice que ya él ve el libro casi terminado, y Freud le envidia, ¿no?, ese don de la evidencia. Así que aquí tenemos el tema también de un libro que se está escribiendo, ¿no?, y de poder ver ese libro. Luego toma el elemento de la lámina en colores plegadas. Aquí las asociaciones son un poco más complejas. Freud recuerda su época de estudiante de medicina, que a él le gustaba aprender con monografías, o sea que compraba esas monografías. A Freud le gustaba adquirir publicaciones médicas con láminas a colores. Se entiende que estos son publicaciones costosas, pero que Freud las adquiría a pesar de sus limitados recursos económicos. Eso es algo que él disfrutaba y que lo orgullecía. Ese hecho, ese recuerdo de su época de estudiante de medicina, lo lleva mucho más atrás, a su época infantil, cuando tenía 5 años. Y recuerda que el padre de Freud le había regalado a él y a sus hermanos un libro con láminas a colores para que ellos lo pudieran destrozar. Y él recuerda que ellos deshojaron el libro hoja por hoja,
como si fuese un alguacil, ¿no? La flor favorita de Freud. Freud piensa, no se dice a sí mismo, que él vincula la pasión por la bibliofilia, la pasión por los libros, por leer libros, por tener libros, con este recuerdo encubridor, llama este recuerdo un recuerdo encubridor, como ¿no? Como una asociación que hace. El concepto de recuerdo encubridor ya Freud lo había trabajado anteriormente, y es la idea de que tenemos recuerdos de nuestra infancia, son recuerdos muy vívidos, pero son recuerdos de sucesos que son totalmente simples, triviales, no son recuerdos importantes. Y lo que Freud propone en ese ensayo es que ese recuerdo está ahí por otro, ¿no? Y ahí ya hay un atisbo del mecanismo de desplazamiento, que es lo que él va a explicar en esta sección. Siendo estudiante, Freud menciona, ¿no?, que tenía predilección a coleccionar y tener libros. Eso hacía de él un gusano de biblioteca, lo que lo remite a él al herbario. Recuerden que el herbario de su época del instituto de su escuela tenía gusanos. Así que está el vínculo o esa asociación que él hace. Y finalmente él dice que esas pasiones lo hacían sufrir porque ya a los 16 años tenía una respetable deuda con un librero, lo cual lo lleva a un reproche. El reproche es: me dejo llevar demasiado por mis aficiones, ¿no? Debería controlar un poco esa manía por los libros. Que aquí está el tema de nuevo del reproche. Recordemos el otro reproche que se hacía de no llevarle flores a su esposa. Una vez Freud hace ese análisis, él propone su interpretación del sueño. Él primero hace él une, ¿no?, todos los pensamientos que están en todas estas asociaciones, y básicamente, ¿no?, los pensamientos son los siguientes: aficiones de la esposa y de Freud, aficiones por las flores de la esposa de Freud, en parte de Freud por los libros, el tema de la cocaína, del descubrimiento de Kohler, la dificultad con el tratamiento médico entre colegas, la predilección por los estudios monográficos, y eso incluye pues el tener que comprar libros y tener esos libros caros. El descuido también por ciertas disciplinas como la botánica, ¿no?, en relación a ese examen que fracasó. Y él propone que este sueño es similar al sueño de la inyección de Irma. El sueño de la monografía botánica es también una justificación, un alegato de defensa. Al igual que en el sueño de la inyección de Irma, donde Freud se defendía de la acusación de haber dado un tratamiento inadecuado, pues aquí también Freud se está justificando a sí mismo, está haciendo un alegato de defensa, y Freud nos dice que el mensaje del sueño es: soy el hombre que tiene escrito el valioso y exitoso tratado sobre la cocaína, ¿no? Es una justificación que viene a contestar el hecho de que el descubrimiento sobre las propiedades anestésicas de la cocaína lo hizo Kohler y no Freud, como si Freud se sintiera mal por haber perdido esa oportunidad de hacer ese descubrimiento. Y también responde al hecho de que Freud está escribiendo un libro, y es como si este libro, que no solamente el libro que ha escrito sobre la cocaína, sino el libro que está escribiendo sobre los sueños, como si el éxito que él imagina que podría tener ese libro vendría a suplantar este despiste que tuvo con no reconocer esas propiedades de la cocaína. También el sueño implícito es que soy un universitario capaz y aplicado, o sea, es un deseo que responde a ese descuido, a esos fracasos académicos, a esos reproches que se hacen, ¿no?, por haber perdido esa oportunidad de ese descubrimiento, que lo vincula también con ese fracaso en ese examen de botánica. Y otro pensamiento es, o otro deseo: tengo derecho a permitirme eso. Sí, tengo derecho a coleccionar libros, a tener esas aficiones. O sea que el sueño justifica su colección de libros, sus aficiones, sus gustos. Le dice que es un universitario capaz y aplicado, que sobrepasa esos fracasos académicos, y que finalmente es un hombre reconocido por sus colegas, ¿no?, por este descubrimiento que ha hecho, ¿no?, entre comillas, en el sueño, y así lo interpreta Freud. Él, a raíz de esa interpretación, comienza unas consideraciones adicionales, empieza a tratar de seguir elaborando. Menciona que el contenido manifiesto del sueño
remite siempre a una impresión diurna que le es indiferente. El contenido manifiesto del sueño tiene que ver literalmente con el libro que vio en una librería, pero es un libro que apenas le llama la atención. Eso contrasta con el análisis del sueño, que lo lleva a la segunda vivencia diurna, que esa sí tiene un valor importante, que fue la conversación con el colega que fue interrumpida, que era una conversación importante también, y que despertaba una variedad de recuerdos vinculados al descubrimiento de Kohler. Freud, ¿no?, lo resume de la siguiente manera: el sueño recoge episodios circunstanciales de la vida, pero es en la interpretación donde sale a la luz la vivencia importante que da inicio al sueño. Si no quedamos solamente con el contenido manifiesto, llegamos exclusivamente a un recuerdo indiferente de la víspera, pero si lo analizamos, llegamos a otro recuerdo, a otra vivencia, esta sí importante. Y bueno, presenta entonces una tercera tesis. Lo que nos reclama durante el día preside también los pensamientos oníricos, y solo no tomamos el trabajo de soñar con aquellas que durante el día nos ha dado que pensar. O sea que el sueño no responde a eventos indiferentes como uno podría pensar, sino a cosas importantes. Ahora bien, ahora Freud intenta explicar esta relación, ¿no?, este hecho. Soñamos con lo indiferente y no con la impresión que ha ocasionado el sueño por el fenómeno de la desfiguración onírica. Ya él ha hablado de la desfiguración onírica. Él dice, bueno, la razón por la cual soñamos con lo indiferente y no con lo que realmente causó el sueño es por la desfiguración onírica. El sueño nunca se presenta como tal por todo el mecanismo de la censura que él ya había discutido. Y él explica cómo el recuerdo de la monografía del género ciclamen es empleado como una alusión a la conversación con el amigo. O sea que el tema de la monografía está ahí como una alusión al tema de la conversación. El sueño teje una conexión entre las dos vivencias de la víspera, el que tuvo por la mañana, que fue ver esa monografía en la librería, y la conversación que tuvo por la tarde. Ahora bien, lo interesante es que él dice que esas dos vivencias se pudieron conectar porque hubo este señor que los interrumpió, de apellido Gardner, que es jardinero, ¿no? Y él hace el chiste, ¿no?, de la esposa floreciente. Y es porque hubo ese incidente, porque apareció ese significante, que se pudo conectar ambas vivencias. Y él menciona, ¿no?, que si entre estas dos impresiones diurnas no hubiera podido establecerse relaciones intermediarias suficientes, el sueño habría sido diverso. O sea, si esa conversación no hubiese aparecido este señor con este apellido, pues el sueño no hubiese ocurrido. Ese sueño no hubiese ocurrido, hubiese ocurrido otro sueño. Freud entonces presenta lo que son los procesos psicológicos que se encuentran detrás de este sueño. En primer lugar, y más importante, el desplazamiento, Verschiebung, que también se puede traducir por descentramiento, y que él explica como un desplazamiento del acento psíquico, donde las intensidades de las representaciones fuertes, en este caso de la conversación, se desplazan a las representaciones débiles, o sea, la monografía. En el desplazamiento, recuerdos, representaciones, vivencias que están cargadas fuertemente con contenido emocional fuerte, se desplazan a cosas que son, o representaciones que son nimias, ¿no? El desplazamiento, pues evidentemente, trabaja a favor de la desfiguración onírica y de la censura. Y simplemente aquí recuerdo que para Lacan el desplazamiento podemos reconocer en el desplazamiento el mecanismo de la metonimia, donde la parte se toma por el todo. En el sueño, también Freud nos dice que existe una compulsión a la unidad, ¿no? El sueño busca establecer enlaces entre las impresiones del día. Para el trabajo del sueño, dice Freud, existe una suerte de constreñimiento a componer en una unidad en el sueño todas las fuentes de estímulo onírico existente. O sea que el sueño busca establecer una unidad. Y aquí pues aprovecho para pues mencionar lo que es, digamos, este trabajo que estamos presentando es a raíz de un trabajo de cartel.
En el caso de mi pregunta particular, yo estoy trabajando el tema del sueño como interpretación del inconsciente, que es una idea de Lacan, y digamos que el camino que estoy tomando para entender eso va un poco por ahí, ¿no? Pensar cómo esa conexión que establece los sueños entre los distintos elementos puede ser una forma de interpretación. Finalmente, Freud menciona que la fuente excitadora del sueño no tiene que ser un acontecimiento reciente e importante, sino una vivencia interior, o sea, un recuerdo o hilación de pensamiento. O sea que lo que causa el sueño, el excitador que había mencionado al principio, no tiene que ser un evento, una vivencia en el mundo real, sino un recuerdo, un pensamiento, ¿no? Etcétera. Y ya para terminar, Freud nos dice, ¿no?, que no hay excitadores oníricos indiferentes, excepto en el caso de los niños, podemos decir que no hay sueños inocentes. Dice, el sueño nos inquieta por pequeñeces, lo ínfimo no nos perturba mientras dormimos, los sueños en apariencia inocentes resultan maliciosos si nos empeñamos en interpretarlo. Y finalmente dice o describe que los sueños son lobos con piel de cordero. Así que con eso termino la presentación. Vale, Freddy, muchas gracias. Muy bien, ya. Entonces, sí, bueno, escuchemos a Rebeca Campo y a Rebeca Díaz para al final abrir una sesión de preguntas en torno a las exposiciones, ¿vale? De Rebeca Campo, ¿gustaría continuar? No, continuaría yo para ir, no sé, para llevar la secuencia del texto. ¿Está bien? Listo, dale, Rebeca. ¿La pueden ver ahí? Sí, se ve. Sí, se ve. Ok, yo no los veo a ustedes, entonces, nada, pero comienzo. Bien, muchísimas gracias al Foro de Bogotá por darnos la oportunidad de presentar estas elaboraciones que hemos tenido hasta el momento en lo que es nuestro cartel de interpretación de los sueños. Este recorrido que hemos hecho estamos leyendo el texto, o sea, y dando cuenta de las elaboraciones de Freud, o sea, en torno al mismo, en torno a lo que es la interpretación, en el análisis y lo que son los sueños. Aparte al final de lo que voy a presentar de la parte B de este texto, que es lo infantil como fuente de los sueños, voy a compartir algo de mi breve, porque Freud hace un señalamiento sobre lo que es la transferencia, o sea, el término lo toca 2 veces en este apartado, y eso tiene que ver con mi pregunta, que es la transferencia, la relación de la transferencia con la interpretación de los sueños. Igual que Freddy, para mí fue importante hablar un poquito de lo que precede este capítulo, que es primero, en una primera parte, Freud va a hacer una recapitulación bibliográfica de los sueños, o sea, en otros autores. Luego va a hablar de lo que es la interpretación, el método que va a utilizar para acercarse a los sueños, que diferente es, o sea, algo nuevo que plantea, que no se había trabajado así. Indicando que la interpretación se trata de un trabajo de sustituir el sentido por algo que se inserte en el eslabón de pleno derecho con igual título que los demás en el encadenamiento de nuestras acciones anímicas. O sea, la interpretación va a introducir algo en ese eslabón, en esas ideas, asociaciones que va a traer el paciente. Lo otro importante, como nos decía Freddy, es el planteamiento que hace Freud a través del sueño de la inyección de Irma sobre el sueño como un cumplimiento de deseo. Y otras elaboraciones importantes es la distinción entre el contenido manifiesto y el contenido latente. Va a ser importante para lo que voy a hablar, o sea, estos temas, porque él va a presentar cómo se manifiesta lo infantil, o cómo se da cuenta de lo infantil,
en el sueño a través de, sobre todo, del cumplimiento de deseo y la distinción entre el contenido manifiesto y el contenido latente. Ya Freud habla de las propiedades de la memoria onírica, que la tocó Freddy. No lo voy a tocar otra vez, pero es importante señalar esta parte que tiene que ver con lo que voy a presentar, ya que aparte de lo que estaba tocando Freddy, que tiene que ver con las impresiones, uno por un lado recientes y con aquello que tiene que ver con lo indiferente, también hay esta memoria tiene también que ver con lo infantil, o sea, hay algo de la infancia que se presenta en los sueños. Quería hablarle, antes de entrar a lo que él toca directamente en este capítulo, como él va a trabajar lo infantil lo ve y da cuenta en el recorrido bibliográfico que hace en el primer capítulo, y nos dice que el material que compone el sueño va a preceder de lo vivenciado y es por tanto reproducido y recordado en el sueño. Por un lado. Por otro lado, también la vida infantil es una de las fuentes donde el sueño recibe para su reproducción un material que en parte no es recordado ni utilizado en la actividad del pensamiento de la vigilia, y como recordamos, como ya dijo Freddy anteriormente y en la lámina anterior, parte de la memoria onírica es que hay algo que la memoria del sueño no trabaja igual que la memoria de la vigilia, sino que esta parte o estos recuerdos infantiles no pertenecen a los recuerdos que tenemos activamente, es algo ya olvidado. Y también es importante recordar que ya en el 1897, como nos recuerda Strachey en la introducción del texto de este libro de interpretación de los sueños, a través de su correspondencia con Fritz y de los sueños propios de Freud, él da cuenta de que en el establecimiento del complejo de Edipo, ahí se sopesa cuáles son las raíces de los deseos inconscientes que están en el sustrato de los sueños. Ok, ya en este apartado, él comienza a hablar de lo infantil y recoge cómo lo infantil se presentan como en tres instancias diferentes. En una primera parte va a ser en el contenido manifiesto de los sueños. Esto da cuenta a raíz de los sueños de otros autores y de sueños propios, de cómo en ese contenido manifiesto pueden aparecer escenas de la infancia que no forman parte de la vigilia, y será a partir del análisis que se descubran los motivos porque precisamente esas escenas infantiles aparecen en el sueño. Raramente alguien puede, y él pone un ejemplo, establecer esto que aparece, este recuerdo infantil, y corroborarlo en la vigilia. Puede pasar, pero es muy raro. Otra parte, otro nivel donde aparece lo infantil en el sueño puede ser en el contenido latente, y se va solamente a través del análisis que se puede dar cuenta de estas vivencias, cuáles son estas vivencias infantiles que han cooperado con los pensamientos del sueño. Y estas vivencias infantiles no van a ser parte del contenido manifiesto del sueño. Por ejemplo, y traigo el ejemplo que él cita aquí otra vez, y como dice Freddy, el sueño de la monografía botánica va a ser muy importante y él lo va a tocar en varios apartados de la interpretación de los sueños. En este caso, en esta parte, cuando habla del contenido latente y lo infantil, dice Freud: tropecé con un recuerdo conservado desde la infancia. Mi padre, teniendo ya yo 5 años, me dejaba destruir un libro con láminas de colores. A esto hizo alusión Freddy. Quizás se levante la duda, continúa diciendo Freud, de si ese recuerdo participó realmente en la configuración del contenido del sueño, o si más bien el trabajo del análisis estableció esa relación solo con posterioridad. Expresa que la cadena asociativa va a certificar que este recuerdo forma parte de los pensamientos oníricos. La cadena asociativa es la siguiente: ciclamen, flor predilecta, alimento predilecto, acuaciles. Deshojado como un acuacil, hoja por hoja, herbario. Gusano de biblioteca cuyo alimento predilecto son los libros. Esto lo tocó
Freud, y por eso él da cuenta de la importancia de este sueño o de esta vivencia en el desarrollo de este sueño como parte de su contenido latente o de lo que son los pensamientos del sueño. Otra parte muy importante será la presencia, y eso es lo que da cuenta en la inyección cuando habla de la inyección de IRMA, va a hablar que el sueño tiene que ver con un deseo inconsciente. Y aquí en este apartado nos va a indicar que existe otra serie de sueños donde el análisis nos enseña que el deseo mismo que ha excitado el sueño y del cual se presenta como su cumplimiento brota de la vida infantil. De modo que para nuestro asombro encontramos en el sueño al niño que sigue viviendo con sus impulsos. En este apartado, Freud va a retomar un sueño que tocó cuando habló de la desfiguración onírica. Este sueño dice lo siguiente: mi amigo R es mi tío, me inspira gran ternura, veo ante mí su rostro cambiado, es como alargado y una dorada barba que lo enmarca se destaca con particular nitidez. Este sueño, como ves, como nos indicó Freud, es bastante corto, pero le toma luego a Freud varias páginas poder desarrollarlo. En la primera parte, cuando él toma y habla de la desfiguración onírica, Freud va a dar cuenta de cómo están cambiados de figura los personajes, pero no solamente eso, sino esa ternura que aparece en el contenido manifiesto del sueño. Freud logra ver que es una desfiguración donde él lo que trata es a ese amigo R y a otro compañero de rebajarlos, o sea, colocándolo como incapaces, o que no pueden lograr ciertas cosas y posicionarse en este lugar de ministro. O sea, y ahí Freud comienza a rastrear ese deseo en él de ser ministro, esa ambición que él desconocía en él, pero comienza a través de este sueño a trabajarla. Y se pregunta de dónde viene esta ambición, este deseo. Y luego logra reconducir esta ambición a dos recuerdos de infancia, a varios recuerdos de infancia, uno donde el otro le daba palabras de profecías de su porvenir, donde le decían que iba a ser un hombre grande, y otro otros recuerdos que son ya más de casi su adolescencia, donde él deseaba ser ministro. Pero eso es un deseo que luego él deja como a un lado, pero vuelve y aparece en este sueño y tiene que ver también con esta propuesta donde Freud puede ser nombrado profesor extraordinario como este amigo que aparece en su sueño. Y ahí él puede reconducir, o sea, este deseo de él de venganza de la figura que ocuparía o tendría la posibilidad de nombrarle a él profesor extraordinario, y él colocado en esta posición de denigrar a sus amigos como lo haría la figura que puede nombrarlo a él profesor extraordinario. A través de este sueño, o sea, con este ejemplo de este sueño, él puede unir o dar cuenta también, que eso es una tesis que estará elaborando aquí, que el deseo excitador del sueño puede ser uno presente, que reciba los refuerzos, como él habla esto de ser nombrado profesor extraordinario, y recibir fuerza también de refuerzos de un recuerdo infantil, como aquí señala ese de ser ministro que soñaba cuando era, o deseaba cuando era más pequeño. Otro ejemplo que trae Freud es relacionado al sueño de ir a Roma. Y este sueño ahí también da la oportunidad de que él pueda elaborar cómo está en el sueño presente, no solamente el deseo de la actualidad, o sea, porque nunca llegaba a Roma, como uno de los personajes que lo había inspirado a él, que era el general Aníbal, y también lo puede unir a deseos de la infancia, que tiene que ver con de su infancia y la adolescencia, que tienen más que ver con sus experiencias por ser judío de segregación y de exclusión. Okay.
Al seguir elaborando sobre el deseo, yo creo que será una de las partes más importantes del texto, es de esta parte, es el deseo de lo infantil e inconsciente, es que él dice que cuanto más ahondamos en el análisis de los sueños, con tanto mayor frecuencia nos ponemos sobre la huella de vivencias infantiles que desempeñan un papel como fuente del sueño en el contenido latente de este. Y más adelante va a decir, por regla general, es que la escena infantil que subroga en el contenido manifiesto del sueño por una alusión es la interpretación la que debe desovillarla del sueño. Y será a través del trabajo analítico donde se puede inferir de los sueños estas vivencias infantiles. Cuando él habla de este deseo inconsciente, él va a decir, que dice lo siguiente: si me estuviera permitido generalizar esta idea, diría que en su contenido manifiesto, a todo sueño le corresponde un anudamiento con lo vivenciado recientemente, pero en su contenido latente le corresponde un anudamiento con lo vivenciado más antiguo. Y con respecto a este último, por el análisis de la histeria, estoy en condiciones de mostrar, en efecto, que ha permanecido reciente hasta la actualidad. Él trata de generalizar, esta idea y tiene la pregunta de que en ese anudamiento, con lo reciente, el contenido latente, más antiguo, sería la parte más importante, porque tiene que ver con los pensamientos oníricos y con lo que provoca el sueño. Ok, voy a volver. Ok. Y Freud es importante porque él va a tratar, todavía esa tesis no la va a terminar de formular en este capítulo, de la importancia que es para él este deseo, el deseo infantil dentro del sueño como tal, y quiere generalizar la idea, y piensa que luego, y eso lo va a tocar más adelante, como este deseo infantil no es algo aislado en ciertos sueños, en ciertas ocasiones, sino que va a ser algo generalizado del sueño. Y también viene esta idea de lo multívico en el sueño, quiere decir que, y él lo trae así, que el sueño no solamente va a presentar, como dije anteriormente, los deseos del presente o de lo actual, sino que va a estar unido también a esos deseos infantiles. Y se va a preguntar si, como regla general, el cumplimiento del deseo del sueño tiene que ver con el cumplimiento del deseo de la primera infancia. Esta tesis él no la va a desarrollar por completo en este apartado, es algo que él va a dejar para más adelante, pero es una tesis importante para él y así lo veremos más adelante cuando sigamos trabajando el texto. Y esta idea de que el sueño es evolutivo también él lo va a tocar, no solamente lo toca aquí en la interpretación de los sueños, lo va a tocar también cuando trabaje el caso de Dora. En el caso de Dora nos va a decir, el sueño en regla general se apoya, por así decir, en dos piernas, una de las cuales está en el contacto con la ocasión actual esencial y la otra con un episodio relevante de la infancia. Entre estas dos vivencias, la infantil y la presente, el sueño establece una conexión, procura refundir el pasado según el modelo del pasado más remoto. El deseo que crea el sueño proviene siempre de la infancia, quiere transformarla una y otra vez en realidad y corregir el presente según la infancia. Es decir, que esta tesis que él va a seguir desarrollando en el texto es una tesis central en este libro de interpretación de los sueños. Bien, voy a tomar ahora, y como parte de mi pregunta sobre la relación de la transferencia y la interpretación de los sueños, en este apartado hay dos ocasiones donde se toca el término transferencia. Y una es, los voy a citar los dos fragmentos. El primero es cuando dice, creo que el fervor por el general cartaginés puedo perseguirlo más atrás en mi infancia, de modo que también en este caso no se trataría sino
de la transferencia a otro portador de una relación de afecto ya constituida. Esta referencia la trae cuando habla de sus sueños de Roma, de su deseo por ir a Roma, y ahí habla del general Aníbal. La segunda referencia al término transferencia, Freud lo va a traer cuando habla del sueño de una paciente. El sueño de la paciente es el siguiente. Ella está en la cámara y hay toda una clase de máquinas. Es como si se imaginase un instituto ortopédico. Oye, que yo no tengo tiempo y debo administrar el tratamiento al mismo tiempo que a otras 5. Pero ella se muestra remisa y no quiere acostarse en la cama, o lo que fuese, que le está destinada. Queda de pie en un rincón y espera que yo le diga que eso no es cierto. Las otras se burlan entre tanto, diciendo que no son sino macanas de ella. En ese mismo momento, es como si ella hiciera muchos cuadros pequeños. Así que Freud va a decir que la primera parte del sueño, el contenido onírico, se va a enlazar con la cura y con la transferencia sobre él. Y la segunda va a contener una alusión a la escena infantil, con la mención de la cama que se suelda en ambos fragmentos. Así encontramos en esta parte, en este sueño, esas dos relaciones, uno de la transferencia hacia su persona y la otra parte, la alusión a esta escena infantil, que esto es lo que él está rastreando en esta parte del texto. Esa parte de la transferencia, él va a decir que se va a explicar porque le está haciendo que al principio del tratamiento le comunicó a la paciente que no tenía tiempo para ella, pero que después le iba a dedicar una sesión íntegra. Esto va a hacer que en ella se despierten susceptibilidades infantiles en la paciente, ya que ella era la menor de 6 hermanas y la preferida del padre. Entonces parece que había encontrado que el padre no le daba tiempo suficiente ni atención. Entonces en el sueño ya aparece no solamente esto, sino el cuestionamiento en la relación transferencial, que Freud no la usa así, en este texto, sino hablaré más adelante de cómo usa la transferencia aquí. También la paciente se pregunta si le debe pagar el doble a Freud, ya que él le va a dedicar más tiempo próximamente. O sea que hay algo allí con la transferencia que va a salir en el sueño. Así que como vemos en estas dos partes, la interpretación de los sueños va a aparecer lo que es el término transferencia, pero en este primer momento, como nos dice Ludinesco y Plon en el diccionario de psicoanálisis, la transferencia va a aparecer como un desplazamiento de la investidura en el nivel de las representaciones psíquicas, más bien que como componente de la relación terapéutica. O sea, que aparece allí, él le está dando cuenta de eso, pero la transferencia está más ligada aquí al desplazamiento que al trabajo de lo que es la transferencia como una relación del paciente y el analista. Freud luego más adelante en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños también va a tocar lo que es la transferencia y lo hace en el mismo y usa el término con la misma acepción. No va a decir la representación del inconsciente es incapaz de ingresar al preconsciente y solo lo puede hacer si entra en conexión con una representación inofensiva, ya que está en el preconsciente, transfiriéndole su intensidad y dejándose encubrir por ella. Este es el hecho de la transferencia que explica tantos sucesos llamativos en la vida anímica de los neuróticos. La transferencia puede dejar intacta esa representación oriunda del preconsciente, la cual alcanza así una modificación inmerecidamente grande. O sea que lo vemos que es esa sección como si fuera desplazamiento en este momento. Aunque sabemos que para Freud, se me perdieron ustedes. Freud para él no era desconocido lo que era la relación transferencial, porque lo comienza a tocar ya en lo que son los estudios sobre la histeria. Y ahí cuando lo toca en los estudios sobre la histeria, la ve por dos vías, o sea, esa relación transferencial. Uno es que cuando aparece esa relación hay un par
de lo que son las asociaciones libres del paciente, o sea, hay un detenerse de esa asociación. Nada, y yo me pregunto con ese sueño que trae de su paciente, si un sueño en transferencia como el que trae Freud, no sería la vía para que esta detención de las asociaciones, o sea, se permita una apertura del inconsciente y que pueda, a través del sueño, continuar las asociaciones que puede interrumpirse por la transferencia. Es una pregunta que me hago. Bueno, hasta aquí mi presentación y muchísimas gracias por su atención. Vale, Rebeca, muchas gracias. Entonces, bueno, por último, estaría Rebeca Campo, te escuchamos. Sí, hola. Voy a tratar de subir aquí la presentación y si no puedo, pues te ayudo ahí. Dale. Okay. Bueno, te puedes presentar tú porque no funciona. Sí. Voy a subirla a la pantalla, por favor. Bueno, yo la tengo aquí, ya la encontré, pero, ok, ¿ustedes me ven? Sí, te vemos. Ya. Ok, pues yo no los veo a ustedes, pero bueno, estoy viendo aquí la presentación. Me ven y me escuchan entonces, ¿no? Ok. Bueno, pues me uno espera, la comparto. Espera, la comparto no, para ya que los estoy, demás ya estoy. ¿Vale? Sí, ya lo manejo yo acá entonces. Okay. Bueno, pues me uno a los agradecimientos, ¿verdad?, de mis compañeros de Freddy y Rebeca. ¿Verdad? Para mí es una aventura, ¿verdad?, poder compartir el trabajo de Carter. Llevamos más o menos como un año trabajando en él. Con la interpretación de los sueños, que no es cualquier libro, ¿verdad? Es un libro que invita a ver a Freud trabajando desde más de sus entrañas, ¿no? O sea, lo que sería el poder descifrar y poder trabajar con el inconsciente. Y bueno, pues yo a mí me toca, de la parte del capítulo que estamos trabajando, me toca la parte C, que sería la interpretación de los sueños, capítulo 5, las fuentes somáticas del sueño, ¿verdad? En ese sentido, pues, un poco recapitulo ya lo que mis compañeros han dicho, pero que quería dejarlo dicho como las premisas a la luz de la cual pues, se lee este capítulo, ¿verdad? Que ya hay entendido de Freud cuando él escribe esto, y él dice, ¿verdad?, que el sueño consta de dos contenidos, el latente y el manifiesto, que en todo sueño se descubre un anudamiento con las vivencias de la víspera. El sueño puede tomar su material de cualquier época de la vida, con tal que desde las vivencias del día del sueño, de las impresiones recientes a las lejanas, corra un hilo de pensamiento, como ya dijo Freddy. En el sueño opera el poder psíquico de la censura. Menciona por primera vez el concepto de trabajo del sueño, que el sueño es siempre un cumplimiento de deseo. Yo creo que ya él aquí propone esa tesis y la va a tratar de ir sosteniendo. Entonces, en este capítulo él hace una revisión de literatura que ya venía haciendo desde el capítulo 1 de la interpretación de los sueños. O sea, que él vuelve sobre una revisión de la literatura científica sobre el papel atribuido a las fuentes somáticas de los estímulos en la formación del sueño. ¿Verdad? Y dice que son 3. Estímulos objetivos, accidentales, sobrevenidos mientras se duerme. Son estímulos externos sensoriales, como por ejemplo la temperatura de la habitación, una picadura de algún insecto o un reloj despertador.
Segundo lugar, tienen los estímulos sensoriales internos o subjetivos, a los que remite, ¿verdad?, que son sensaciones visuales o auditivas, no por vía externa, sino por vía interna, como por ejemplo un tinnitus o algo así, ¿verdad? Hay gente que escucha algo que se produce dentro de sí mismo. Y la tercera vía serían los estímulos somáticos, somáticos internos, orgánicos, ¿verdad? Procedentes de nuestros órganos internos, como puede ser un dolor o una necesidad fisiológica. Freud observa que en ello hay una tendencia de los autores revisados a excluir la existencia de cualquier fuente somática, de cualquier fuente psíquica, como una fuente del sueño, ¿verdad? Freud dirá que todas estas fuentes fallan en demostrar el lazo existente entre las fuentes somáticas y el contenido representativo del sueño, ¿verdad? Por ejemplo, el sonido de campana sonando puede llevar a cada uno a representarse de diversas formas, ¿verdad? Para Freud, en algún momento le llevó a soñar con la muerte del Papa. Pues el estímulo real, ¿verdad?, de las campanas a lo lejos, el sueño lo interpretó así, no para despertarlo, sino para seguir durmiendo. Entonces Freud le pregunta a las personas que sostienen, a los teóricos que sostienen estas teorías de las fuentes sensoriales, un poco, ¿verdad?, para cuestionarlas, ¿verdad? ¿Por qué el estímulo exterior no es reconocido en el sueño en su verdadera naturaleza? Por ejemplo, una campana es una campana. ¿Por qué la reacción del alma frente al estímulo puede dar resultados tan variables? Él hace mención de algunos, ¿verdad?, de algunos teóricos particulares del 1877. Se remite bastante a Strompel. Él da modo de respuesta, ¿verdad? Considera que el alma, mientras duerme, se extraña del mundo externo, y por eso Yerra, pues, ve precisamente esa extrañarse del mundo externo, la lleva a crear ilusiones. Una explicación muy similar a la que da Boone, también en 1874, según la cual las representaciones del sueño parten, al menos en su mayoría, de estímulos sensoriales, de movimiento, y por eso la mayoría de las veces son ilusiones fantásticas o alucinaciones. Tanto Strompel como Boone no son capaces de explicar la rara selección, así le llama Freud, que los estímulos llevan a cabo con harta frecuencia en su actividad productiva. Algunas otras objeciones a estas doctrinas, aparte de las de Freud, demuestra que el alma, mientras duerme, es capaz de interpretar las impresiones sensoriales que le llegan. El alma, aunque esté dormida, distingue entre las sensaciones, ¿verdad? Y es curioso el ejemplo que se trae en el libro, ¿verdad?, es de esta persona que duerme, a la que le preguntan si está dormido y dice que no, y luego le preguntan, pues préstame dinero, y dice estoy dormido, ¿verdad? Un poco por esa vía, ¿no? Hay otros autores que proponen la vía del simbolismo para interpretar los sueños. Esta fue una vía que me pareció bastante interesante a mí. Dice, y cito, ¿no? El cuerpo humano como un todo es representado por la fantasía onírica como casa y los órganos corporales singulares como partes de la casa, ¿verdad? Freud entenderá que hay algo en esa representación simbólica que parece esconder nuevos conocimientos sobre el sueño, y él va a buscar otra manera de hacer un esclarecimiento por la vía que no, ¿verdad? Otro esclarecimiento a la vía de la simbolización. Curioso, ¿no? Porque esa vía llevaría un poco, sí implica una interpretación, pero llevaría a este asunto del
del diccionario de los sueños, ¿verdad? Donde un elefante significa algo, o el agua, o cada cosa tiene un simbolismo particular, ¿verdad? Entonces Freud dirá que estas no pueden ser las únicas fuentes del sueño, no que estos estímulos no estén presentes, pero son insuficientes como para producir un sueño. Y propondrá las fuentes psíquicas como fuente de formación del sueño, que, o sea, más allá del acento neurológico o fisiológico que él encuentra, que es el que se le da al sueño en toda esa revisión de literatura que va haciendo y que es bien extensa. Cubre mucho del comienzo de la interpretación de los sueños. Por ende, Freud se empieza a hacer preguntas sobre la función de la vía afectiva en la formación del sueño, ¿verdad? Un poco aquí ya resumo nuevamente esas refutaciones de Freud a esa revisión de literatura sobre el acento a lo fisiológico y lo neurológico como fuentes del sueño, porque no da cuenta de las razones por las cuales el estímulo exterior no es reconocido en el sueño en su verdadera naturaleza, sino que se equivoca, ¿no? Aparentemente. Las razones por las cuales la reacción del alma percipiente frente a este estímulo, cuya naturaleza se hierra, puede dar resultados tan variables e impredecibles. O sea, volvemos, un estímulo para mí no va a ser igual para nadie. Esos son puntos débiles de estas teorías somáticas, ¿no? Y en ningún caso se puede dar cuenta de algo que regule la relación entre el estímulo exterior y la representación onírica escogida para interpretarlos. Y por ende, de explicar la rara selección, dice Freud, que los estímulos llevan a cabo con alta frecuencia en su actividad productiva. Ok. Entonces, yo le llamé, ¿verdad? Pienso, ¿verdad?, que Freud un poco está buscando de dónde sale esa fuerza que impulsa el soñar, si no va a ser de los estímulos somáticos, ¿no? Freud incluye a los estímulos somáticos como estímulos presentes en el sueño, o sea, él no los niega, ¿verdad? Pero propone que estos no alcanzan a convertirse en la fuerza motora de los mismos. Por ende, la fuerza del soñar procede de otro lugar. Freud va entonces, ¿verdad?, concluyendo, ¿verdad?, ya él va encaminando su teoría y dice, y cito: si mediante un procedimiento que otros autores no han aplicado a su material de sueños, podemos nosotros demostrar que, las itálicas son mías, no es de Freud, que el sueño posee un valor propio como acción psíquica, que un deseo pasa a ser el motivo de su formación y que las vivencias de la víspera proporcionan a su contenido el material más próximo. Entonces, cualquier otra doctrina sobre el sueño que descuide un procedimiento de investigación tan importante y consiguientemente haga aparecer al sueño como una reacción psíquica enigmática e inútil frente a estímulos somáticos, queda impugnada aún sin una crítica especial, ¿verdad? Así que aquí hay, yo creo que es una de las premisas más importantes que él establece en esta sección, que vuelve a hacer énfasis en esta sección, ¿verdad?, que la esencia del sueño no varía cuando la fuente psíquica del mismo se agrega un material somático. El sueño sigue siendo cumplimiento de deseo sin que interese el modo en que su expresión esté regida por el material actual. El sueño es el guardián del dormir y no su perturbador. En este caso, ¿verdad?, Freud habla del deseo de dormir como el motor de la formación del sueño, ¿verdad? Es un concepto de deseo que me parece bastante concreto, tal vez, ¿no? En referencia, por ejemplo, a eso que cité, donde él escucha unas campanas, porque estaban sonando unas campanas mientras él dormía, y sueña que el Papa se murió y que por eso sonaban las campanas, lo que le permite, ¿verdad?, es un sueño que le permite seguir durmiendo, y no lo despierta en ese sentido, ¿verdad? Yo creo que por ahí él va, ¿verdad?, trabajando lo que será, lo que él habla del trabajo del sueño, ¿verdad?, y ese reconocimiento del sueño, ¿verdad?, como que cumple un objetivo, ¿verdad?, de un cumplimiento de deseo. Ok.
Ok. Freud habla de la censura onírica aquí en este capítulo, cuando ya deja atrás todo lo que sean los estímulos somáticos, pues va a dar cuenta de las desfiguraciones, ¿verdad? Y aquí, cuando uno lee esa parte en el texto de Freud, hay algo que parece un salto, ¿verdad? En la elaboración teórica, y yo creo que es muy justo un salto, porque luego uno lee en las notas al calce y aparece, ¿verdad?, que es una nota que él añade luego 15 años después en la revisión que hace a su texto, ¿verdad? Y él da un salto en la elaboración teórica al pasar de la reputación de los textos anteriores a su propuesta. Habla entonces de la censura onírica y la elaboración secundaria en los sueños. Y dice, el deseo de dormir, al que el yo consciente se ha acomodado y que junto con la censura onírica y la elaboración secundaria que abordaremos después, son su contribución al soñar. Debe entonces comportarse en todos los casos como motivo de la formación de sueños, y todo sueño logrado es un cumplimiento de él. Lo que afirma la doctrina de la represión, de la cual no puede prescindirse en el estudio de la psiconeurosis, es más bien que tales deseos reprimidos siguen existiendo, pero al mismo tiempo una represión pesa sobre ellos. Entonces, pregunto yo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde queda lo somático? ¿Verdad? Sería, sí, somático, ¿no? Como parte de un tejido de las vivencias del día, pero ligado psíquicamente, ¿no? Un afecto dado por vía somática, la censura hace pasar a la instancia de la conciencia una representación sofocada, inhibida, censurada, pero que encontró una ligación psíquica para cumplirse. Este cumplimiento de deseo puede ser angustioso. Freud continúa trabajando aquí el problema de la represión y de la angustia. Yo creo que aquí empieza a complejizarse un poco, ¿verdad?, su teoría, porque él va a sostener, ¿verdad?, que todo sueño es un cumplimiento de deseo y tiene que encontrarle lugar tiene que encontrar un modo de cómo explicar la angustia que no contradiga eso, ¿verdad? Esto lleva al límite la afirmación de que todo sueño es un cumplimiento de deseo, o sea, el asunto de la angustia, pero no lo contradice. Hay deseos cuyo cumplimiento puede ser angustioso, pero sigue siendo deseo. Eso lo seguiré elaborando él más adelante, ¿no? A mí se me ocurrió hacer como este diagramita, ¿verdad? Donde hay un deseo, ¿verdad?, más allá de que logra traspasar la censura, ¿verdad?, que pasa de la instancia psíquica primera, donde quedaría, ¿verdad?, como deseo reprimido e inhibición, y ya esa instancia psíquica segunda, donde algo de ese deseo, aunque puede haber un cumplimiento de deseo, puede manifestarse como angustia. Eso él lo va a seguir trabajando mucho después, pero ya lo menciona aquí, o sea, él va desde debatir toda la teoría de la fuente somática a proponer toda una estructura de cómo funciona, en verdad, la desfiguración onírica en cada cual, ¿no? Entonces, más allá de lo somático, Freud va más allá de lo orgánico como fuente de los sueños y propone lo psíquico como el origen de la fuerza del sueño. El sueño sería ese otro terreno donde se conjugan las vivencias del día, de lo recordado o vivido, impulsado por un deseo que busca cumplirse. Los sueños son manifestaciones del inconsciente que pueden ser interpretados, analizados, sobre todo en su contenido latente. Allí, donde son desfigurados, censurados y donde abre a la asociación libre como modo de seguirles la pista o de traerlos a la conciencia. Ese es un poco un resumen que yo hago, ¿verdad? Y bueno, les comparto entonces brevemente, un poco viendo a ver cómo os comparto mi pregunta, la pregunta que guía mi intervención en el cartel, ¿verdad? Que en este caso sería la relación entre los sueños, su interpretación y la poesía. Ese fue el tema que yo elegí en primer lugar y que trato de seguir elaborando. Quiero ver cómo
de alguna forma lo que este capítulo me remite, pues me va abriendo a esa discusión. Y pienso, ¿verdad?, ¿por qué la poesía? Freud la ubica como precursora del descubrimiento del inconsciente. Y dice, y cito, la literatura, al trabajar en la dimensión de los afectos y de las emociones, no ha hecho más que adelantarse, según Freud, al psicoanálisis. Toda imaginería conceptual de la ciencia naciente está implícita en la obra de los grandes poetas. Esto dice Juan José Saer en Freud o la glorificación del poeta. Déjame ver aquí un momento. Yo creo que por la vía de la poesía también se encuentra una problematización entre la relación entre el sueño y la vigilia, ¿verdad? Y encontré esta cita, ¿verdad?, que me pareció interesante, que dice, toda época del pensamiento humano podría definirse de manera suficientemente profunda por las relaciones que establece entre el sueño y la vigilia. Sin duda nos admiraremos siempre de vivir dos existencias paralelas, mezcladas una a la otra, pero entre las cuales no llegamos nunca a establecer una perfecta concordancia. Cada criatura se encuentra, tarde o temprano, y con mayor o menor claridad, continuidad y sobre todo urgencia, frente a esta pregunta insistente. ¿Soy yo el que sueña? Pregunta de aspectos infinitos que interesa a nuestras razones vitales, a la elección que debemos hacer entre nuestras posibilidades interiores y al problema del conocimiento, tanto como el de la poesía. Esto lo dice Albert Bewin en Alma Romántica y el Sueño. Por otro lado, ¿verdad?, la poesía también propone una relación entre el inconsciente y la palabra, ¿verdad? Cito, dice Freud, que a lo largo de su vasta obra no deja de hablar del inconsciente como un fenómeno lenguajero, ya apuntaba hacia una lectura poética, sobre todo al referirse a la interpretación de las formas del inconsciente, sueños, chistes, lapsus y síntomas. La asociación libre, el modo pragmático de operar del tratamiento analítico, por discurrir libremente posibilita que el lenguaje se adelante al pensamiento, uno de los modos ejemplares de proceder de la literatura, el poema, el ensayo, la novela, abriendo una dimensión poética que promueve que las palabras digan más que lo que el sujeto ha querido decir, y con ella la dimensión de la verdad. Claro que con el asunto de la verdad, pues se da un salto que habría que llegar a Lacan para poder continuar con ese diálogo, pero él simplemente quería mencionarlo, ¿no? Y por otro lado, ¿verdad?, está todo el asunto de que cuando se habla de la relación de la poesía con Freud, no es cualquier poesía también. Yo creo que está muy delimitado al contexto de lo que era la poesía romántica como tal, que ya trabajaba temas como el deseo, que de alguna manera influencian la mirada de Freud, diría yo, ¿verdad? Eso habría que poderlo sostener, ¿no? Pero aquí hay una cita muy interesante a ese respecto que dice que la influencia del romanticismo alemán en el discurso psicoanalítico ha quedado demostrada con los usos que Freud hace de la poesía de los primeros románticos, Goethe, Schiller, Heine. El modo en que Freud argumenta sus aseveraciones, no con pruebas sino con poemas, demuestra el carácter ficcional y poético del inconsciente. Esta argumentación literaria hace pensar en el carácter poético del inconsciente. En este aspecto se concentra la paradoja más compleja de la concepción humana del ser humano. Mientras que el deseo, el sueño y lo fantástico tienen una prioridad sobre la ciencia en la concepción del inconsciente, Freud se esfuerza constantemente por traducirlo un Heimlich a lo Heimlich, por transformar esas fuerzas oscuras en descripciones conceptuales. O sea que por un lado la Freud sí rompe con una epistemología, ¿verdad?, con un paradigma de la razón, no podía hacerlo de otra forma, ¿no? Y encuentra en la poesía fuente para ello. Pero por otro lado, él está claro que él está construyendo un método y una ciencia, ¿verdad? Eso nunca lo dudo. Y bueno, y pues nada, aquí pues quería poner esta cita de cierre. María Zambrano, porque ella trabaja mucho lo que es
el sueño desde la filosofía, ¿verdad? Y dice así: la vida en el reino animal ofrece una alternativa que no deja de ser extraña, aunque no suele despertar extrañeza. Y es la relación nunca abolida del sueño y la vigilia. En el hombre, al menos en el sometido a cualquier civilización, la alternativa se fija en una relación que sigue en principio a la presencia y al ocultamiento del sol, como si la condición planetaria alternativa de luz y sombra rigiera también la vida que se da en él. Como si la vida nacida remotamente en esta alternativa se repitiera siempre dentro de sí misma, dentro de los seres vivientes, cobrando mayor intensidad y aún significación según se sube la escala de la individualidad. Y allí, donde la claridad, comparable a la luz del sol solar, de la conciencia y de la razón esplende, se adensará el otro lado, el de la sombra. Se adensará de una curiosa manera, acercándose, poblándose, ofreciendo algo así como otra vida en sombra, que cuando se rasga es por otra luz, que cuando aclara es siguiendo otro proceso. Bueno, pues y ya doy por terminada con esto mi presentación. Y bueno, gracias. Bueno, Rebeca, muchas gracias. No sé si me están viendo. Porque mi computador Sí. Ah, vale. El computador quedó como negro. Bueno, agradecerles a los tres por sus presentaciones. Me parece un recorrido muy valioso sobre esta primera parte del capítulo 5 del texto de la interpretación de los sueños. Es que hay varias cosas importantes allí, ¿no? Digamos, en cuanto al material que nos muestra, digamos, el contenido manifiesto y el contenido latente, donde el contenido manifiesto toma cosas digamos, de sucesos pretéritos muy recientes, por eso planteado como el día anterior, y como el contenido latente, digamos, que toma cosas de fuentes como la niñez, ¿no? Como lo precisaba Rebeca. Cómo toma contenido de allí para, digamos, finalmente hacer una satisfacción de deseo, ¿no? Pero, digamos, hay un movimiento importante que Freud nos muestra como es el funcionamiento psíquico, ¿no? Es decir, por medio del desplazamiento y la condensación se transforma el deseo, ¿no? Y entonces nos mostraba Freddy cómo, digamos, Freud pone un fragmento muy pequeño de un sueño, pero al interpretarlo son casi 4 páginas para poder interpretarlo, ¿no? Pero es bastante interesante porque como esto va articulado a sus preguntas en relación al cartel en el que están trabajando, Rebeca nos mostraba también como la importancia de la transferencia allí, ¿no? Entonces, como la interpretación para poder saber qué nos quiere decir este sueño tiene que hacerse bajo transferencia. Pues agradecerles por la presentación. Y bueno, abrimos una sesión de preguntas. No sé si alguien quiera preguntando. Es que mi computador se quedó pausado. Yo, Henry, acabé de levantar la mano. No sé si... Gloria, acabé de levantar la mano. Henry. Si me están escuchando. Aló. Sí, está como baja tu señal. Henry. Bueno, pues mientras que Henry vuelve y se estabiliza la señal, yo creo que pues, yo me permito darme la palabra entonces, dadas las circunstancias. Henry. Vale. Henry, ¿ya? ¿Sí me escuchan? No. Bueno, a ver, yo quisiera
Sí, sí, te estamos escuchando, pero tienes la señal está un poco inestable. Entonces yo pedí la mano y levanté la mano y voy a tomarme la palabra mientras que tú te estabilizas en tu Si señal. quieres, daría Bueno, pues adelante, Gloria. yo me No uno a sé, los no sé. agradecimientos. Sí, ok. Pues reiterar también los agradecimientos a los colegas del Foro de Puerto Rico, que al tiempo hacen parte del cartel sobre la interpretación de los sueños. ¿Ahora sí me escucha? Pues, sí, 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 te estamos escuchando. Entonces, de haber pues aceptado nuestra invitación a compartir el trabajo que ustedes vienen realizando, como lo dijeron hace ya como cerca de un año, a propósito de este texto que también el Foro de Bogotá tomó como objeto de abordaje para lo que nuestro espacio que se llama el coloquio, ¿no? Y que estamos recorriéndolo también desde comienzos del año. Entonces, pues se cruza el tema del coloquio nuestro este año con el tema del cartel de ustedes. Bueno, pues me parece pues un ejercicio muy interesante pues el que estamos haciendo en este momento, que es como apostar por leer hacer una presentación del capítulo 5, un largo capítulo, ¿no? De ese texto, de ese ensayo de Freud, y que esta presentación que ustedes hacen pues surge del trabajo de cartel y de las preguntas que cada uno tiene en relación a ese cartel. Y bueno, pues nos han hecho la presentación de sus preguntas. Rebeca Campo se extendió más, o sea, nos hizo saber como más no solo sobre la pregunta, sino un poco como algunas ideas, ¿no? Sobre todo de cómo se articularía esto de los sueños, de la interpretación y la poesía. Entonces, pues me surge a mí la inquietud y quisiera de pronto, si es posible, ¿no? Para Rebeca Díaz y para Freddy, si nos cuentan un poquitico algo más sobre sus preguntas de investigación en ese cartel, ¿no? Freddy lo planteó, pues, el sueño como interpretación del inconsciente, que es una expresión de Lacan, y Rebeca Díaz, ¿no? La relación entre la transferencia y la interpretación de los sueños en la experiencia analítica. Bueno, Rebeca, tú hiciste mención como en esa parte de las fuentes infantiles del sueño, como hiciste esa puntuación, ¿no? De la transferencia, el sentido que tiene la transferencia ahí, ¿no? Decías, es en el sentido del desplazamiento más que estar ahí ya como la idea de Freud de la transferencia como marco pues de la experiencia analítica. Entonces, pues quizás iría más hacia Rebeca Díaz y Freddy si nos quieren ampliar un poquitico más ese trabajo de este cartel y sus preguntas de investigación. Freddy, no te escuchamos. Disculpen. No, si contestamos ahora o esperamos más preguntas o como prefieren. No sé, Henry, tú que es el que estás moderando, ¿qué propones? Podríamos ir contestando. Entonces van surgiendo más preguntas, porque hasta el momento no Nada, muy bien, perfecto. Nada, voy a hacer unos comentarios en relación a mi pregunta. Curiosamente, este texto que me tocó trabajar hoy aquí, presentarlos a ustedes, curiosamente ese texto me ayudó en el proceso de la discusión cuando nos reunimos en el cartel. Esa sección me ayudó a pensar mi pregunta porque hizo que prestara mayor atención al concepto de restos diurnos. Oye, conocemos ese concepto, yo había leído el texto anteriormente y pues sabía lo que significaba, pero en la discusión de esta sección sí me hizo pensar ese concepto de los restos diurnos y de las vivencias de la víspera con, digamos, darle una importancia mayor a la que yo entendía al principio. Entonces, en relación a mi pregunta, pues el tema del sueño como interpretación del inconsciente es una idea de Lacan. Y la idea
la manera en que la fui vinculando en el texto de Freud es precisamente en ese asunto de las conexiones que hace el sueño con las vivencias diurnas, con los restos diurnos. De qué manera es que, por ejemplo, en este sueño del sueño de la monografía botánica, cómo se enlazan esos distintos elementos. Y la idea es que esa conexión entre las vivencias, entre los restos diurnos, no es uno azaroso, sino que tiene que tener una lógica particular. Y nada, siguiendo, explorando otras referencias de Lacan, llegué a la propuesta de Lévi-Strauss, de cómo Lévi-Strauss trabaja los mitos. Y Lévi-Strauss habla de que los mitos, la forma en que los mitos establecen vínculos también es principalmente mediante la analogía. Y luego Freud dirá que eso también aparece en los sueños. Y digamos que está esa dimensión del vínculo de los restos diurnos, pero más adelante en el texto Freud va a trabajar, y Rebeca Díaz también lo mencionó con la parte de lo infantil, cómo se conecta las vivencias del día anterior con vivencias del pasado remoto, con lo infantil. Y entonces la pregunta es si en esa interpretación que hace el inconsciente al conectar esos distintos elementos, si la interpretación no sería algo así como una analogía que está estableciendo entre eventos cotidianos del presente y eventos del pasado ligados por el deseo inconsciente. Así que más o menos esa es la vía que estoy explorando para intentar de seguir desarrollando o entender mejor esta propuesta de Lacan del sueño como interpretación del inconsciente. Ok, por mi parte, bueno, conocemos de la importancia y el lugar de la transferencia en análisis, pero, o sea, el texto, o sea, me hizo ver, o sea, lo había leído anteriormente, pero nunca me había fijado que la palabra, el término transferencia, cómo aparecía allí en el texto. O sea, si aparece, y Freud da cuenta en reiteradas ocasiones y la va a usar como si fuera un desplazamiento, no le llama así, y luego cuando él habla del desplazamiento no hace referencia a ese término de transferencia, lo va tratando como dos conceptos aparte. Pero sí, estoy tratando entonces de abordar otros textos que Freud está elaborando como temporalmente, conjuntamente con lo que es la interpretación de los sueños, que tienen que ver con llamemos en este momento, de la relación, como él le dice, médico, ¿verdad? Pues venía de la medicina con los pacientes, con las pacientes que tenía. Y por eso hice alusión brevemente a estudios sobre la histeria, porque él comienza allí a dar cuenta ya de la relación con las pacientes, y la importancia de ese lugar del médico y cuáles son las funciones. Las funciones no, ¿qué implica? O sea, por un lugar, en estos estudios sobre la histeria hace referencia a que, por un lado, o sea, está el médico, el analista, o sea, tiene la función de movilizar ciertas, las asociaciones, cuando se paralizan, le da la posibilidad de movilizarlas, pero también cuando el vínculo con el médico se ve afectado, él no va a decir esas, de un lado, y tiene eso que ver, como él sitúa, con la demanda de amor. Y no sé si se acuerdan del ejemplo que traje de la paciente, que lo había leído, pero ahora releyéndolo me llamó bastante la atención, porque justamente en esta paciente hay una demanda de amor insatisfecha, que tanto a la figura de Freud como a la figura paterna, y ahí viene lo infantil, como viene otra vez lo infantil en la relación con el médico, pero también si esa relación se ve malograda, como él diría, estas asociaciones de la paciente, las asociaciones significantes se paralizan. Y mi pregunta era, que trataba de articularle al final, es si estos sueños de transferencia permiten, o sea, serían una posibilidad para que esas asociaciones
de los pacientes que se paran cuando viene la transferencia, o sea, la transferencia entendida como la relación analista analizando, se paralizan, permite una apertura del inconsciente para que las asociaciones sigan fluyendo. Y lo vemos ahí, o sea, en este caso con esta paciente ella tenía esta pregunta tenía que pagarle doble a Freud, entonces si él le daba el doble de tiempo. Eso se podría convertir en un tranque de las asociaciones, pero el sueño permite que algo se movilice, si se traba de trabajar, pero entonces vemos por otro lado que yo seguiría trabajando eso y todavía no lo tengo totalmente trabajado. Es el caso de Dora, donde sí aparece unos sueños en transferencia, pero por el trabajo y como sitúa Lacan el prejuicio de Freud, eso que sería una posibilidad, entonces vuelve otra vez y se obtura hasta terminar con el tratamiento. Hasta aquí. Muchas gracias. Pues no sé, Rebeca Campo, pues ya para como darle invitar también si tú quisieras, me quedé como pensando en lo que tú decías de la influencia de la poesía pues en el romanticismo alemán, ¿no? Tú decías como que quizás no cualquier poesía y me llamó la atención esa anotación que hacías. No sé si quisieras decir algo sobre este punto. Sí, bueno, yo lo descubrí haciendo este trabajo también, no me había percatado de esa particularidad en un texto que justamente habla sobre la poesía romántica y el trabajo de Freud, ¿verdad? Y sí, pues parece que las referencias que Freud hace a través de, ¿verdad?, a Goethe, a Heine, son todos, casi todos son poetas románticos, ¿no? Y el romanticismo pues tenía unas particularidades que ahora mismo no me acuerdo bien, ¿verdad? Pero sí unas particularidades en torno a lo que es el deseo, o sea, que cuando lo leí yo dije, caramba, pues sí, Freud retoma algo de ahí que le permite ver tal vez cómo opera la dimensión afectiva, ¿no? Pero que en la poesía se puede manifestar mejor, pero sí, pero ya luego de todas formas él toma la inspiración de ahí o toma la pista de ahí, pero luego sigue trabajando ya cómo hacer la cosa científica, ¿no? O sea, pero sí, es algo que lo leí ayer, así que no tengo todo muy fresco, pero tiene unas particularidades que no es cualquier poesía, sino los temas que ya en el romanticismo alemán sobre todo, pues le dan mucha forma a las ideas que Freud va viendo que le permiten construir su teoría sobre el inconsciente. Pues no sé, al otro lado tendríamos, en lo que tú dices, pues cuando Lacan, por ejemplo, ya al final habla de la poesía china, ¿no? Es a otro extremo del hilo, ¿no? Del ovillo, en que ya es para el final del análisis y la poesía china, ¿no? O sea, todo un tema. Muchas gracias. Sí, gracias. Estaba pensando mientras, con la pregunta que hiciste, Gloria, tú, Rebeca Campo, mencionó en su presentación que la poesía problematizaba digamos, como la vida diurna y la vida del soñante, ¿no? Entonces me acordé de un texto de Borges que se llama es como residuos circulares, una vaina así, no recuerdo bien el nombre del texto. Es de un señor que empieza a soñar, que incluso hasta un cuento como mitológico. Un señor que empieza a soñar que le empieza a dar vida a un humano por medio de sus sueños. Pero al final, él en medio del sueño se da cuenta que también está siendo soñado, ¿no? Entonces tú lanzabas la pregunta como, ¿soñamos o estamos siendo soñados? ¿Sí? Y, digamos, esta lectura de este capítulo de Freud, donde se sigue remarcando el sueño como una satisfacción de deseo, ¿sí? Digamos que me hace a mí una pregunta, digamos, ¿por qué somos soñados, no? O sea, ¿por qué estamos siendo soñados? ¿Estamos siendo soñados por el deseo o nosotros soñamos con la satisfacción del deseo?
Entonces mi pregunta es, o más bien lo que quiero decir, Rebeca, si podrías andar un poco más como en esa idea que lanzaste allí, con la problematización, digamos, desde la poesía y cómo esto, de la poesía con la vida del soñante, y cómo eso puede hacer con este capítulo de Freud. Claro, es una pregunta grande, no sé, lo pensaba por el lado mientras escribía esto, también me di cuenta, ¿verdad?, de cómo la poesía problematiza la relación con el ser, ¿verdad? La relación con las vivencias, ¿verdad? O sea, eso es algo que está ahí y que ¿quién sueña a quién? No sé, ¿verdad? O sea, ya eso es una pregunta un poco difícil y que yo dejaría en el registro de la literatura, no sé, ¿verdad? Yo creo que en el registro del análisis yo me delimitaría más esas preguntas filosóficas, las dejaría, están ahí, tal vez sirvieron de algo, pero pues el análisis es otra cosa, ¿no? Es como dar cuenta de cómo la vivencia pues se vuelve particular en cada cual, ¿verdad? Cómo el deseo ha marcado a cada cual, ¿verdad? Y cómo toda esa individualidad pues se convierte en unas ganas de vivir o morir o lo que fuese, ¿no? O sea, pero sí, es que, no sé, es un tema que es tan largo y es tan difícil de limitar que no sé qué más decir, ¿verdad? Por el momento. Sí, es una discusión amplia. Gracias. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Quizá me gustaría hacer una breve reacción a lo que había señalado Gloria Gómez sobre la poesía china. Es que en el texto de Freud aparece mucho el término de alusión, ¿no? Que el sueño hace una alusión. Entonces ese concepto de alusión lo trabaja mucho François Julien en un texto que se llama El rodeo y el acceso, en como en el pensamiento chino clásico el discurso no es directo, sino que va por el rodeo. El mecanismo específico es la alusión. Y me parece que es un texto que de hecho, curiosamente, es un texto que está publicado por la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Bogotá, así que tremendo. Y es un texto que me parece que puede ser muy útil para reflexionar, no solamente para entender el funcionamiento del sueño, sino también para pensar en la interpretación en psicoanálisis. No solamente el sueño como interpretación, sino la interpretación del sueño o la interpretación en psicoanálisis en general, que es súper interesante. Gracias. Yo tendría una pregunta. Buenos días. Muchas gracias a todos por las presentaciones, los trabajos muy interesantes. No sé si de pronto es posible, bueno, recuerdo que Freddy, lo recuerdo más un poco del trabajo de él, me pareció que lo tengo más claro, y recuerdo del abordaje que hizo sobre la cuestión de los restos diurnos, con esta frase que toma de Freud de que todo sueño se descubre, en todo sueño se descubre un mudamiento con las vivencias de la víspera. Pero me parece que en algún punto también las otras personas tocaron de algún modo también esta cuestión. Me gustaría, no sé si es posible que se puntualice un poquito más en cómo estos restos diurnos o estos elementos que se extraen de las vivencias de la víspera, del día anterior, cómo es esa articulación, ¿no? ¿Cómo se puede, no sé si se puede decir algo frente a cómo se da esa articulación de esos elementos al escenario del sueño? Es decir, porque me parece que no sé, digamos, si hay una especificidad de cómo aparecen estos elementos en el sueño,
y que estén más determinados tal vez por algo de, digamos, por algo de una determinación del inconsciente, es decir, como que estos restos diurnos o estos elementos no aparecen de cualquier manera en el sueño. No sé si se pueda decir algo sobre eso, si alguno de ustedes tendría algo que decir al respecto, como ayudar a pensar un poquito más esta cuestión. Gracias. Bueno, ahí hay un elemento que no discutimos, creo, en nuestras presentaciones, porque no está en el capítulo per se, pero también me parece que puede ayudar a contestar esa interrogante, que es que estos restos diurnos, estas vivencias diurnas que luego se retoman en el sueño porque de alguna manera han despertado un proceso inconsciente, han despertado un deseo inconsciente. Luego, ese deseo inconsciente que durante el dormir emerge o intenta emerger, es lo que permite cargar, libidinalmente diríamos, cargar con cierto afecto, con cierta energía, esos restos diurnos. Y como los carga, pues entonces se manifiestan como forma de alucinación en el sueño. Pero quizás la contestación o lo que se me ocurre para responder es que habría que agregarle a esta reflexión de Freud, de los restos diurnos y de las vivencias que se tiene, el elemento del deseo inconsciente. ¿Okay? Ya lo ha trabajado en otros capítulos, aquí no lo toca tanto y luego más adelante también lo retoma. Y es ese deseo inconsciente que de alguna manera u otra intenta manifestarse o figurarse o representarse de forma desfigurada en estos restos diurnos mediante estas vivencias. Se me ocurre esa reflexión. Bien, pienso también que un poco los restos diurnos, se me ocurre pensar que los restos diurnos de eso es lo que un poco se va a componer el contenido manifiesto, ¿no? Pero que igual de todas formas ya con el contenido latente, pues ese disfraz que el resto de uno vistió, pues hay que seguirlo interpretando entonces, ¿no? Pero me da esa impresión, ¿verdad?, de que el contenido manifiesto y el resto de uno van bastante de la mano. Sí. Es tal vez lo más inmediato a la memoria y como el material que el sueño más disponible. Pero el deseo está ahí, ¿verdad? El deseo de alguna forma le da igual que el resto usa, ¿no? Bueno, no sé si hay más preguntas para ir cerrando. Bueno, si no hay más preguntas, entonces no queda más que recalcar los agradecimientos a Freddy, a Rebeca Díaz y a Rebeca Campo por su participación en este encuentro. Recordar que en la siguiente actividad, el siguiente mes, se hará el cierre del capítulo, se abordará la segunda parte del capítulo con dos colegas también del cartel de la interpretación de los sueños, que es Clara Mesa y me va el nombre del señor Omar Peña. Omar Peña. Entonces, bueno, muchas gracias y les agradecemos la participación. Bueno, hasta un próximo encuentro. Gracias. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Chao, muchas gracias. Chao. Buen fin de semana. Chao, chao. Gracias, Gracias igual. igual.